Capítulo 8. El secreto de la regeneración. El cuidadoso análisis comparativo de los métodos empleados por los antiguos sabios y los investigadores modernos en el proceso de regeneración revela la existencia de un común principio de aplicar y dirigir la regeneradora energía sexual del individuo. Dicho principio consiste en estimular los sutiles elementos de la secreción de las glándulas genitales y conducirlos por las vías que vigorizan todo el organismo físico y especialmente los centros nerviosos. El vigor y estímulo del cerebro da por resultado el acrecentamiento de la salud y la eficiencia física. Si el cuidadoso investigador de los fenómenos de la regeneración se da cuenta de la influencia de los factores psíquicos en el organismo físico, muy luego advierte que los antiguos instructores actualizaban dichos factores psíquicos, que a su vez estimulaban la actividad de los factores físicos. Inversamente, los modernos investigadores biológicos, al poner en actividad los factores físicos, estimulan y ponen en acción los factores psíquicos. Unos y otros experimentadores favorecen la correspondencia entre ambas clases de factores, aunque cada escuela desdeñe los factores que no ocupan señalado lugar en su respectiva teoría. Los antiguos sabios y los estudiantes de las escuelas esotéricas creían que la energía sexual reside en el organismo lo mismo que la energía eléctrica y magnética residen en los objetos físicos. Nada sabían los antiguos de las secreciones internas o hormonas en que residen las regeneradoras fuerzas de la naturaleza. Tenían razón en cuanto alcanzaban su conocimiento, pero no llegaba muy lejos el que de fisiología humana poseían. Descubrieron que las positivas energías del cuerpo podían ponerse en acción por medio del ejercicio del pensamiento y de la voluntad. También en esto acertaban por lo que se refiere a los hechos capitales, aunque desconocían la etapa intermedia del procedimiento empleado. Como nada sabían acerca de los físicos factores de la regeneración, no se les ocurrió experimentarla en los animales, ya que no era posible emplear los métodos psíquicos en estos seres inferiores. Toda la atención de los antiguos sabios estaba concentrada en el proceso psíquico concerniente a la regeneración que les parecía sin enlace alguno con los procesos fisiológicos. Por el contrario, los modernos investigadores solo tienen en cuenta los procesos fisiológicos que observan en sus experimentos y desconocen los procesos psíquicos que en ellos intervienen. Se encastillan en esta opinión porque la funden en el resultado de los experimentos que realizaron en los animales, donde necesariamente había de faltar o ser imperceptible el proceso psíquico. Para los modernos investigadores, todo el proceso de la regeneración es de índole químico-biológica. Reconocen la existencia de ciertas sutiles, pero virtuales sustancias secretadas por el organismo y que derramadas en la sangre estimulan y vigorizan las funciones fisiológicas. Les basta la química biológica para explicar estos fenómenos, y para mayor explicación no necesitan recurrir a la psicología. Sin embargo, el elemento psíquico está presente, aunque no lo parezca, siempre que el sujeto de experimentación sea un ser humano y sepa, o por lo menos conjetura, la finalidad a que se trata de llegar con el experimento. El elemento sugestión interviene automáticamente en el proceso, y donde está la sugestión, no pueden faltar manifestaciones de la subconsciencia. La mente actúa en el sentido de producir efectos, y la sugestión estimula las glándulas genitales, lo mismo que cualquier otra, e influye en el proceso regenerador tan eficazmente como en las demás funciones fisiológicas. En el volumen anteriormente publicado de El poder subconsciente, hemos expuesto la influencia que en el organismo físico ejerce la mentalidad subconsciente, que en uno de sus aspectos preside y regula las funciones fisiológicas, que no son meros procesos químicos y mecánicos, sino que están sujetos a la mentalidad subconsciente, la cual a su vez puede estar influida por la sugestión o gobernada por la voluntad. El pensamiento y la voluntad del individuo pueden determinar la salud o la enfermedad del cuerpo, con arreglo a leyes y principios ya reconocidos por la ciencia. Así es que también el proceso de regeneración puede estar dirigido por el pensamiento y la voluntad del individuo. De todos los puestos se infiere que los métodos empleados por los modernos investigadores
pueden mejorarse por la aplicación de los principios de psicoterapia al proceso de la regeneración, además de los tratamientos organoterapéuticos propios de la opoterapia y del injerto glandular. La obra del médico o del cirujano será más eficaz o tendrá mayores probabilidades de buen éxito si el individuo la acompaña con pensamientos de autosugestión que despierten, mantengan y alimenten la esperanza de obtener el resultado propuesto. Sin embargo, no tenemos la pretensión de enseñar a los facultativos la manera de perfeccionar los métodos que emplean en la regeneración del organismo humano, pues aparte de nuestra profana incompetencia, no está la finalidad de estas instrucciones ni nos incumbe hacer propaganda a favor de la administración de extractos ni del injerto glandular. Se ha comprobado asimismo que las emociones siniestras, especialmente la ira, los celos, la envidia y el temor, alteran ponzoñosamente la constitución química de las secreciones, al paso que el amor, la benevolencia, la compasión, el júbilo, la paciencia, la templanza y demás placenteros estados de ánimo influyen en las secreciones de tan favorable modo que las convierten en eficaces tónicos del cuerpo. Las emociones deprimentes menoscaban la salud, cercenan la vitalidad y acarrean por último la muerte. Hoy en día se sabe que este proceso psicofísico es directo resultado de la acción de secreciones ponzoñosas del organismo. Por otra parte, la emoción causada por los éxitos felices en las empresas amorosas, en los negocios, en el logro de fervientes deseos, etc., reduplican los ánimos, mejoran la salud y parece como si por milagro se le quitaran al individuo años de encima. Finalmente, los médicos y muchos profanos en medicina, pero de amplia e intensa cultura general, conocen la poderosa influencia de las emociones en la sexualidad. No cabe duda de que los pensamientos lascivos, las imágenes y representaciones mentales de índole erótica, la vista de láminas obscenas y la lectura de obras salaces excitan la actividad de los órganos sexuales y sus secreciones en quienes no han dominado todavía el aspecto concupiscente de la naturaleza. Por esto los psicólogos, pedagogos y moralistas coinciden en la necesidad de apartar a los adolescentes de toda lectura o espectáculo que arriesgue sugerirles pensamientos deshonestos y despertarles emociones eróticas. Por otra parte, la psicofísica ha comprobado la influencia de la mente en la condición saludable o morbosa del cuerpo, de suerte que la índole de los pensamientos, creencias, opiniones y demás efectos de la actividad mental influyen notablemente en las funciones fisiológicas. Así es que la terapéutica mental en todas sus modalidades y denominaciones se funda en dos principios capitales, a saber, primero, el vigoroso pensamiento o vívida representación mental de una condición fisiológica, y segundo, la confianza esperanza de que se realizará materialmente la idea, pensamiento o representación vívidamente sostenida. Suponemos al lector no solo enterado, sino además convencido de la influencia del pensamiento en la salud, según reconocen hoy en día los más eminentes psicólogos y fisiólogos que han establecido la novísima ciencia llamada psicofísica. Pero no obstante la general aceptación de que la mente influye en el cuerpo, todavía no se ha abierto paso a la idea de que si bien los estados mentales son las causas eficientes de los efectos fisiológicos, se requieren intermedios factores de esta última índole para producirlos. Aunque el estado de ánimo del individuo ponga en acción el regenerador proceso de la naturaleza en su organismo, se ha de manifestar por medios de las funciones fisiológicas. En casi todos, si no en todos los casos de cura mental, la mente pone en actividad las secreciones de varias glándulas, que a su vez influyen en otras glándulas y centros vitales del cuerpo que restablecen la salud. La mente es el agente primario y principal, pero emplea por instrumento de actuación el organismo físico, en el que las secreciones de las glándulas desempeñan importantísimo papel. No tiene en cuenta estas circunstancias quienes se valen y aprovechan de los salutíferos efectos de la mente en el cuerpo. Todo esto nos lleva a reconocer un factor fisiológico y otro psíquico en el proceso de regeneración que fortalece, vigoriza y tonifica cuerpo y ánimo por virtud de las energías inherentes en las secreciones de las glándulas genitales.
El factor fisiológico, único que tienen en cuenta los médicos en sus tratamientos terapéuticos y los cirujanos en sus operaciones quirúrgicas, está relacionado con las secreciones internas de las glándulas genitales y su asimilación por el organismo. El factor psíquico, único considerado por los antiguos sabios y sus modernos discípulos, se relaciona con la acción de los estados mentales en las funciones fisiológicas, o sea, en el empleo de la mente para poner en acción las fuerzas sexuales y dirigirlas a la regeneración del organismo, incluido el cerebro. Todo cuanto queda expuesto nos conduce lógicamente a la conclusión de que el mejor y más eficaz método para la regeneración o rejuvenecimiento vital es el que se funda en los dos principios siguientes. Primero, la absorción por el organismo de las secreciones internas de las glándulas genitales que le dan salud, fuerza y vigor. Y segundo, la acción de la energía mental en el sentido de acrecentar el flujo de secreciones y poner en actividad la fuerza vital en ellas inherente para aplicarla al organismo entero o al órgano más necesitado de regeneración. En este nuevo método se hermanan y armonizan el empleado por los antiguos sabios y el que aplican los investigadores modernos. Admite el nuevo método los fenómenos fisiológicos, pero al propio tiempo se vale de las fuerzas mentales dirigidas por la voluntad. No es posible negar que los antiguos sabios y sus discípulos obtuvieron maravillosos resultados en la regeneración, aplicando la energía mental al estímulo y actualización del poder regenerador. Millares de gente han atestiguado en el transcurso de los siglos la eficacia de dichos métodos cuyos principios capitales constituyen hoy en día la esencia de muchas escuelas mentalistas. Pero los antiguos sabios conocían los procesos fisiológicos descubiertos por las modernas investigaciones y por lo tanto no les fue posible dar toda su eficacia a las fuerzas mentales como se la da hoy el nuevo método con las representaciones imaginarias de los procesos fisiológicos. Asimismo, los modernos investigadores han obtenido admirables resultados de sus tratamientos terapéuticos y operaciones quirúrgicas, pero no tuvieron en cuenta el complementario elemento de las fuerzas mentales en sus modalidades de ideación y visualización que hubieran intensificado enormemente la eficacia de dichos métodos. La inyección de los extractos de las secreciones internas, si estuviera estimulada por la mente y dirigida por la voluntad del individuo, produciría resultados mucho más eficaces que con el actual método que desdeña o desconoce los factores psíquicos de la regeneración. En este caso, como muchos otros, el secreto está en la conciliación de dos principios antagónicos y bien examinados por la intuición son los dos polos de una misma verdad.